Buenas noches, nosotros somos del grupo 705, asignatura Física 3, y vamos a presentar el tema seleccionado, cómo poner un satélite en órbita, explicado por los integrantes Ever Luis Roa, Mendoza Aguilar Anaí y Mendoza de la Cruz Axiri. Satélite artificial. Para saber cómo colocar un satélite en órbita es esencial reconocer su información en todo aspecto. Primordialmente se debe saber lo que es un satélite artificial. Como su nombre lo define, es un objeto no natural que orbita alrededor de cuerpos celestes y al terminar de cumplir su función se vuelve basura espacial. La órbita se conoce como una trayectoria o camino elíptico que realiza un planeta, un satélite, un asteroide o un cometa alrededor de un cuerpo celeste de mayor masa, lo que puede ser efectuado gracias a la fuerza de gravedad. La historia del satélite se remonta durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde ambos pretendían llegar a la Luna y poder lanzar un satélite a la órbita espacial. La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes capturados para realizar mediciones de la atmósfera. Con anterioridad a este suceso, los científicos utilizaban globos que llegaban a los 30 kilómetros de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. A continuación, mencionaré los dos tipos básicos de satélites artificiales que orbitan la Tierra: geoestacionarios y polares. Los geoestacionarios se mueven de este a oeste por encima del ecuador, mientras que los polares se mueven de polo a polo. También existen los satélites que se encargan de monitorear la atmósfera, denominados satélites ambientales, que se dividen en geosincrónicos y heliosincrónicos. Los geosincrónicos orbitan el planeta a la misma velocidad de rotación, y los heliosincrónicos pasan cada día a la misma hora sobre un punto determinado de la mayoría de los satélites usados en telecomunicaciones y en la predicción del tiempo son geosincrónicos. Pueden tener diferentes funciones. Sus funciones son telecomunicaciones, satélites de observación terrestre, satélites de observación espacial, localización, estaciones espaciales y sondas espaciales. Su clasificación por órbita es LEO, MEO, EO y satélites gestionarios GEO. Los LEO son órbitas bajas. Estas orbitan a 1.000.000 de kilómetros alrededor de la Tierra y dan una vuelta en 2 horas. Se usan para conseguir información sobre el movimiento de las placas terrestres o para la telefonía vía satélite. Los MEO son órbitas medias. Orbitan a 10.000 kilómetros, se usan en comunicaciones de telefonía y televisión, y también se usan para mediciones en experimentos espaciales. Los EO siguen una órbita elíptica, se usan para la cartografía y espionaje debido a su capacidad para detectar un ángulo de superficie mayor o menor. Y los satélites gestionarios GEO tardan el mismo tiempo en dar una vuelta alrededor de la Tierra que en dar una vuelta sobre sí mismos. Se usan para emisiones de televisión, de telefonía, transmisión de datos a larga distancia y a detección y difusión de datos meteorológicos. Un satélite está conformado por las siguientes partes: paneles solares, antenas, medidor de nubes y aerosoles, medidores de gases de efecto invernadero y la cámara de monitorización. En las órbitas de los satélites encontramos una diversidad de formas de los satélites artificiales. Pueden ser esféricos, cilíndricos o cónicos. En su interior cuentan con material de alta delicadeza y sensibilidad. Bueno, el análisis del movimiento orbital consiste en un sistema de dos cuerpos que influye únicamente la gravedad, ya que sus órbitas son calculadas mediante las leyes del movimiento de Newton y la ley de la gravitación universal, las cuales explican que la suma de las fuerzas será igual a la masa por su aceleración. La gravedad es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El cálculo desprecia pequeño como la forma y dimensiones de los cuerpos, que no son relevantes si los cuerpos orbitan a distancias razonablemente grandes comparadas con sus propias dimensiones, y asimismo se ignoran efectos relativistas en las circunstancias habituales del sistema solar. Como sabemos, para realizar estos cálculos deben describirse acerca del movimiento con un sistema de coordenadas que esté enfocado en el centro de gravedad del sistema. Así, cualquiera de los cuerpos es mucho más masivo que el otro. El centro de gravedad prácticamente coincidirá con el centro del cuerpo más pesado, por lo que puede decir que el cuerpo más ligero orbita alrededor del más pesado. Finalmente, la teoría newtoniana
predice que, en un problema de dos cuerpos, la órbita de un cuerpo es una sección cónica. Por esto, la órbita puede ser abierta si el objeto nunca regresa o cerrada si regresa, dependiendo de la suma total de energía cinética y potencial del sistema. De los tipos de órbita podemos encontrar varios, gracias a su finalidad, su excentricidad, su altitud, su inclinación, su centro, o en estos casos otros tipos de órbitas que se centran en algunos cuerpos o masas de la Vía Láctea o hasta de la galaxia, pero no hemos llegado a esta parte y solo son conclusiones de algunas teorías científicas. Las principales que encontramos son los de órbita baja terrestre, que son los que tienen una duración a 80 a 150 minutos. Esos se usan para realizar algunos espionajes o en algunos casos para revisar el comportamiento o el resultado después de un desastre natural, o en la órbita geoestacionaria, que son los que utilizamos para revisar algunas fotografías del cambio meteorológico, algunas señales, pero estos duran 24 horas permaneciendo siempre sobre el mismo lugar de la Tierra. Se usan como unas investigaciones pequeñas. Hay otros que tienen duración de 10 a 14 horas, como son los de media terrestre. Y algunos son los polares, que son señales para emitir información que principalmente usan las televisoras que se encuentran en los polos. Y con esto concluiría esta parte. Bueno, ¿y qué tiene que ver la teoría del relativismo con el lanzamiento de un satélite en órbita? Pues demasiado. Einstein nos demuestra que nuestras percepciones del espacio y tiempo son flexibles y cambiantes. Esta teoría se encuentra dividida en dos, en teoría espacial y en teoría general. La espacial la encontramos principalmente en algunas películas de ciencia ficción. Un ejemplo claro es acerca de la velocidad de la luz cuando permanece constante, incluso cuando las personas, es decir, los observadores, se mueven. La teoría general nos habla de que la gravedad se describe como el resultado de la curvatura del espacio y tiempo por la masa. Un ejemplo es el planeta. Y este planeta lleno de tanta energía hace cambiar la trayectoria de los objetos que se encuentran alrededor de él, que en este caso son los satélites artificiales. Y esa es la relación que encontramos. El periodo orbital de un satélite sabemos que es la trayectoria que mantiene el objeto bajo la influencia de una fuerza que, de acuerdo con la primera ley de Kepler, se puede considerar como elíptica. Sabemos que este tiene varios datos característicos con los cuales podemos calcular el periodo orbital. Sabemos sobre el R perigeo, el R apogeo, donde estos se caracterizan por ser eje mayor y semieje mayor o alfa. Y para decir qué tipos son los principales, encontramos dos. El periodo sinódico, que nos habla sobre la cantidad de tiempo en el cual le tomará al objeto volver al mismo punto en el cielo, que son los satélites que dan información meteorológica, toman fotografías acerca del comportamiento del planeta, tamaños, y en algunos casos dan señales a radios o algunos mandos de ejércitos en la URSS. Buenas tardes, yo soy Javier Luis Roa y a mí me tocó hablar desde el punto 15 de esta investigación. La fuerza gravitatoria, junto con el momento angular, son dos fuerzas o magnitudes que ayudan a que el satélite mantenga una órbita alrededor de nuestro planeta Tierra, debido a que tanto la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el satélite es un factor junto con la inercia que tiene el satélite a esta fuerza, que hacen que se pueda mantener una órbita constante alrededor de nuestro planeta Tierra. Para poder tener obviamente nuestro satélite en una órbita, primeramente se tiene que hacer el lanzamiento. Y este lanzamiento, ¿cómo es que se hace? Primeramente se ocupa muchísimo la propulsión. La propulsión es una fuerza de empuje que es provocada por la reacción de sustancias explosivas o combustibles que sirven para que con una fuerza de reacción como el de una bala nuestro cohete pueda despegar y así llevarse hacia el espacio. Estos fenómenos que mantienen a nuestro satélite dando vueltas en su órbita y también el fenómeno de propulsión fueron primeramente observados y aplicados con el primer satélite artificial llamado Sputnik,
que fue lanzado por la Rusia, bueno, en ese momento era llamado Unión Soviética. Esta fue un tremendo avance, ya que fue el primer satélite lanzado por la humanidad y dio un gran avance en nuestra tecnología y le dio una gran ventaja a la Unión Soviética a la hora de la Guerra Fría. El Sputnik era un satélite en forma de esfera que estaba hecha de aluminio, con un volumen de una pelota de laya, donde apenas se alcanzaba los 58 centímetros de diámetro y tenía alrededor de unos 90-100 kilos y contenía 4 largas antenas que eran las que servían para comunicarse y enviar diferentes señales al planeta Tierra. Y en ese momento, ¿cómo le hicieron para que el satélite se mantuviera en órbita? Bueno, en el Sputnik lo que pasa es que una vez que la nave sale despegada hacia el espacio, lo ubican en una posición y en esta posición el satélite empieza a orbitar alrededor de la Tierra. En este momento es cuando el satélite se determina su posición deseada y esto depende mucho, como ya lo habíamos mencionado, de la gravedad o la fuerza gravitatoria y la inercia que hacen que mantenga una trayectoria constante. Cuando por fin acaba el tiempo de vida de nuestro satélite, o más bien ya no produce un beneficio hacia nosotros, este se vuelve basura, o sea, su vida útil acaba. Y obviamente hay varias maneras de deshacerse de un satélite, pero hay tanto maneras que contaminan más, aunque sea el espacio, o maneras que contaminan menos. Hay tres formas, perdón. Dejarlos en su órbita actual sin modificar nada, literalmente lo dejan ahí sin hacer absolutamente nada. Después puedes dejarlos en una órbita muerta, o sea, los mandas a una órbita donde no estorbe para futuras misiones, pero igualmente crea basura y se queda en el espacio estorbando, ¿sabes? Y desorbitarlo, que casi ningún satélite está hecho para esto porque es bastante caro y complejo, pero es la manera en que menos contamina y en la que menos afecta para futuras misiones. Obviamente, con el pasar de los años y el tiempo, se han lanzado más y más satélites artificiales donde se han aprendido nuevas cosas y se han pensado en innovaciones para estos, por lo que es imposible no pensar en el futuro de los satélites en la Tierra y cómo van a afectarnos. Muchas empresas han desarrollado varios prototipos de satélites. Los más destacables actualmente son los HiSat, que son satélites que son muy pequeños, pero que son como piezas de rompecabezas que se pueden juntar y juntos son más eficaces. Igualmente, otro proyecto bastante interesante es el de SpaceX, que planean hacer una red gigante de satélites donde todos estén comunicados, y obviamente al estar tan comunicados una red va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fácil enviar señales y distintas imágenes a nuestro planeta Tierra. Bueno, y en la parte final de este video concluimos que la llegada de los satélites artificiales a la historia del ser humano ha contribuido demasiado, ya que ha ayudado en la ubicación, en la comunicación, en la conversión de una era espacial, gracias a la URSS, gracias al primer satélite, y además del descubrimiento de varias fuerzas como la fuerza gravitatoria, la de inercia, las leyes de Newton, las leyes de Kepler acerca de la órbita, acerca del movimiento de los planetas, entre otros. Pero esos son los más destacados que pudimos encontrar. Entonces, podemos que esta es una ciencia llamada astrofísica que aporta varios puntos que generalmente nosotros no los vemos porque somos muy poco observadores. Por ejemplo, en algunos casos meteorológicos, en ayudarnos a prevenir algunos desastres, porque es una tecnología nueva que nos ayudará a comunicarnos más allá de nuestra galaxia, atravesar los muros que tenemos, y nuestro conocimiento no solamente va a crecer, sino va a crecer el poder desarrollarnos como personas, ya que es como la fuente principal de comunicación del ser humano. A partir de las noticias, a partir de esas señales, interviene también
cosas históricas realmente, como son las guerras. Entonces podríamos decir que los satélites y la física son una gran aportación.